Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con Arturo y un invitado muy especial, Ricardo Paz Baivián, sociólogo y estratega político con una larga carrera política también y experiencia. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá. A mí me encanta dialogar siempre con los jóvenes, sobre todo con jóvenes interesados en la política, así que a las órdenes. Perfecto. Para empezar, es inevitable hablar de la coyuntura política a la que nos vamos a enfrentar este domingo. Justamente tú realizas muchos análisis bastante interesantes sobre lo que puede llegar a pasar este domingo, ¿no? Así que sí quisiéramos saber si es que tú crees que una gran parte de la población piensa es que Samuel y Tuto se van a una segunda vuelta, o Andrónico entra tal vez en esa segunda vuelta, o tal vez nos sorprenden otros actores que no sean los mencionados. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. A ver, vamos de lo general a lo particular. Hemos tenido un proceso electoral bastante accidentado, ¿no? Un proceso electoral en el que han habido incertidumbres jurídicas, incertidumbres políticas, muchos escollos, muchas trabas al proceso, injerencia del órgano judicial en el órgano electoral, indefinición en las fuerzas políticas, procesos truncados como el de la unidad de las fuerzas democráticas que no lograron consolidar un candidato único, la pelea que se ha dado en el campo del populismo autoritario entre Andrónico Rodríguez, Evo Morales, el gobierno de Arce, en fin, todos esos factores en el contexto de un fin de ciclo, ¿no? Un contexto ya de por sí complicado porque estamos viviendo una crisis económica muy severa, estamos viviendo una crisis política de representación también muy grave, entonces realmente son elecciones atípicas, elecciones que no se parecen mucho a las que hemos tenido hasta ahora en lo que va de la recuperación de la democracia. En ese contexto se han producido campañas, desde mi punto de vista, muy pobres, que no han logrado conectar con la gente. Y la razón principal es, para mí, la ausencia de renovación generacional. Para mí, el gran problema de esta elección ha sido que, de manera natural, en un fin de ciclo, debía haberse producido la renovación generacional, es decir, renovación de actores, renovación de ideas, renovación de prácticas políticas, etc. Pero lamentablemente los protagonistas de esta elección son los mismos desde 40 años. Parece la elección de 2002, parece la elección de 2005, ¿no? Entonces, ese déficit ha generado una enorme frustración en la gente. La gente no se ha sentido representada, no se ha sentido motivada, y por eso es que ninguno de los candidatos pasa del 20%, ¿no? Porque ninguno de ellos logra. Mucha gente dice, bueno, ya voy a votar por Tuto, voy a votar por Samuel, voy a votar por Manfred, voy a votar por Rodríguez, pero no con entusiasmo, sino porque, bueno, ya, ¿no? El mal menor, digamos, por no votar por el neopopulismo, ¿no? Y en el neopopulismo, que sí han intentado producir una renovación generacional con Andrónico, se han encontrado con una roca, ¿no? Paradójicamente, Evo Morales es el gran tapón, es el que ha evitado que Andrónico Rodríguez pueda crecer más e inclusive tener la posibilidad de ganar esta elección en primera vuelta. Si Andrónico Rodríguez hubiera recibido el apoyo de Evo Morales en lugar de esta franca oposición que tiene el líder cocalero, hoy día estuviéramos hablando de un riesgo inminente por la irresponsabilidad de las fuerzas políticas democráticas que no se unieron, hubieran dado lugar con su dispersión a que Andrónico con un poco más de 40 pueda ganar las elecciones. Ese riesgo parece haberse disipado, ¿no? Que hay que decir que está completamente
fuera de las probabilidades, pero parecería haberse disipado ese riesgo y vamos a ir a una elección en que de todas maneras yo creo que el neopopulismo autoritario va a llegar a la segunda vuelta con alguno de los candidatos del campo democrático. No creo que Samuel y Tuto vayan a la segunda vuelta. Me parece que va a ser Andrónico Rodríguez el que vaya con uno de los dos o tres, de repente da la sorpresa más, Rodrigo Paz, no sé, o uno de los cuatro, ¿no? Pero creo por la sociología del voto, por la historia electoral, por la cultura política que tenemos, que es el análisis más estructural, que no solo ve las encuestas del momento, creo que las posibilidades de que Andrónico llegue a segunda vuelta son muy altas. Usted, como analista político, entonces, ¿qué virtudes o debilidades nos puede mencionar de los perfiles de los principales candidatos? Por ejemplo, tú, Samuel, Andrónico, Rodrigo Paz, ¿no? El principal defecto de los cuatro representantes, llamémoslo así, del campo democrático es su permanencia de muchos años en la política. Es decir, son políticos tradicionales, son políticos, uno ha sido presidente, otros son ministros, los otros han sido alcaldes, han sido candidatos varias veces, ¿no? Uno ha sido 4 veces, el otro 3 veces, en fin. Es gente que ha estado en la política durante los últimos, como te decía, 40, 30 años, era el momento de que se produzcan dos cosas para cerrar este ciclo de buena manera. Primero, la renovación generacional y segundo, la unidad de las fuerzas democráticas. Ni una ni otra. No ha habido ni renovación ni ha habido unidad. Esas consecuencias estamos viendo ahora. Entonces, más allá de los defectos personales o virtudes personales, a mí, por mi edad y por cuestión generacional, yo soy amigo de todos ellos, convivo con ellos, he sido asesor de muchos de ellos. Yo les tengo aprecio, les tengo cariño, afecto, pero este no es un tema personal, ¿no es cierto? Entiendo, sé que son gente patriota, sé que es gente bien intencionada, con vocación de servicio público, etc. No tengo nada que decir al respecto, pero su momento, desde mi punto de vista, ya había pasado y debían haber dado lugar, causa a la renovación. No ha sucedido aquello y por eso mismo tenemos la situación que tenemos. En el caso de Andrónico Rodríguez, a mí me parece que es una especie de vino nuevo en odre viejo, ¿no? Es decir, antes me gustaba decir es más de lo mismo, pero no es peor. No es más de lo mismo, es peor porque es una estafa, ¿no? Es un engaño. Andrónico Rodríguez tiene todas las ideas y todas las prácticas del corporativismo, del autoritarismo propios del neopopulismo de ese signo, ¿no? Entonces, de Andrónico no te puedo decir nada bueno, ¿no es cierto? No veo que su juventud en sí misma sea garantía de nada. ¿Y de su vice? Igual, ¿no? Mariana Prado la veo, es una mujer interesante. Su gran acierto ha sido tener un binomio paritario, ¿no? Otra cosa que no hicieron en el campo democrático, ¿no? Lo cual es una locura. Con la emergencia y la insurgencia de la mujer, la feminización de la política, yo no sé cómo los candidatos del campo democrático no han hecho binomios con mujeres, ¿no? Paritarios. Bueno, ese ha sido un acierto también de Andrónico, el que sea una mujer joven, capaz, inteligente, que ha sido ministra, en fin, que es articulada, ¿no? Pero igual que Andrónico, ¿no es cierto? Defendiendo ideas viejas, defendiendo ideas autoritarias, centralistas, profundamente estatistas, en fin, ¿no? No es nada nuevo en realidad. Pero, por ejemplo, en el caso específico de Tuto Quiroga, podría decirse que su vice es una renovación y una entrada de alguien que nunca estuvo en la política, pero también hay que ser claros que ha tenido muchas críticas negativas, ¿no? ¿Cuál es la verdadera renovación que la gente buscaba? Claro, es imprescindible para la renovación generacional ser joven, pero no es suficiente. No es suficiente ser joven, hay que ser joven,
Eso es una condición innata, definitiva, ¿no? No puede un viejo decir, no, yo pienso como joven, ¿no? Esos son engaños, ¿no? No, hay que ser joven, pero ser joven no es suficiente. Tiene que ser un joven idóneo, capaz, entrenado y capacitado para el puesto que está postulando. Por ejemplo, en este caso que mencionas de este muchacho, está claro pues que él va a manejar, si sale electo, la Asamblea Legislativa. Para eso se necesita experiencia política o conocimiento, ya, si no experiencia, por lo menos haber estudiado, conocer, tener una idea sobre eso, tener ductilidad para el manejo político, para lograr acuerdos, pactos, tener pues uña de guitarrero, ¿no? Tener un poco de vocación política, que este señor es cero a la izquierda, ¿no? O sea, debe ser un excelente emprendedor, debe tener mucho dinero con sus aplicaciones, pero en el campo de la política no. Bueno, de repente, bueno, si es electo, de repente nos da una buena sorpresa, se pone a estudiar, tiene buenos asesores y bueno, de repente le va bien. Así es justamente hace unos meses atrás, justamente el JP Velasco mencionaba, ¿no?, que le preguntaron esto y él dice que no conoce mucho del tema, pero en el trayecto irá aprendiendo, ¿no? Considero que no es así la respuesta, más al contrario, efectivamente tiene que estar uno preparado y creo que llegar a esos cargos es en base a la meritocracia, ¿no? No es para aprender, pues, no es una universidad. Así es, no, creo que no existiría prueba y error, más al contrario, ¿no? Es. Pero ahí tocando otro tema, no sé si usted conoce o escuchó del el candidato a la vicepresidencia de Eduardo del Castillo, quien es Milán Bernal. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, sobre él desde el punto de vista de un análisis político? ¿Cree que está preparado? ¿Cree que tiene tal vez ciertos defectos como los estaba planteando con JP Velasco, más o menos? Sí, no, la verdad es que no lo conozco. Mentiría si dijera que he estudiado o he visto su perfil siquiera, ¿no? El nombre inclusive me resulta novedoso, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que ni Castillo ni él, por más que sean brillantes y asumamos, digamos, que sean gente muy, muy capaz, muy idónea, no tienen ninguna posibilidad porque están representando un gobierno desastroso, están representando un gobierno que tiene 1% de apoyo y de legitimidad. Entonces, en esas condiciones, bueno, pues no sé, pues ni un mago ni claro, nadie puede resolver esto. Pero ¿por qué Eduardo el Castillo sería muy capaz? No, yo no estoy asumiendo, digo, si fuera, digo, ¿no? No, a mí no me parece una lumbrera el joven, me parece sí estructurado, ¿no? En los debates se ha notado que tiene facilidad de palabra, ¿no? Me imagino, creo que ha sido dirigente universitario, ¿no? Ha debido ganar algo de práctica en eso. Como ministro de gobierno es una lágrima, ¿no? Su gestión no puede ser su vitrina, digamos, y por lo tanto no creo que sea una persona idónea ni capaz. Y Ricardo, ¿crees en las encuestas? Mira, no es cuestión de fe, ¿no? No es cuestión de creer o no creer en las encuestas. Las encuestas son herramientas, ¿no? De dos tipos además, ¿no? Hay las encuestas estas que encargan los medios de comunicación, que son para publicarse, y que tienen una pregunta o dos o tres que son sobre intención de voto, ¿no? Y hay las encuestas que usamos los estrategas para diseñar nuestras estrategias, ¿no? Que son cuestionarios de 90, 120 preguntas, ¿no? Donde analizamos un montón de elementos que nos sirven para diseñar nuestra estrategia: estado de ánimo social, problemática, demanda, imagen. Hay muchísimas cosas que hay que estudiar en las encuestas. Pero en estas que se encargan solamente con fines, digamos, informativos, ¿no? Hay un problema serio. Estas encuestas tienen un margen de error, todas ellas, ¿no? Pero al exponer los resultados, los medios de comunicación no exponen la ficha técnica. No, la ficha técnica, todo. Pues la gente no entiende, pues, qué sabe que es una ficha técnica, qué sabe que es un margen de error. No, lo que la gente ve es un resultado exacto. Le dicen, el candidato X, ¿cierto?, tiene 24%.
En este caso además le dice 24.5, ¿no? O sea, le ponen decimales y todo. Cuando la forma de exponer correcta, sin engañar a la gente, debería ser: este candidato tiene entre 22 y 26. Es probable que su rango esté entre 22 y 26. Este otro candidato está en un rango entre 23, ¿no es cierto?, y 27. Este otro candidato está en un rango entre 12 y 18, ¿no? O sea, por decir, de acuerdo al margen de error que tienen, pues normalmente ellos reconocen un margen de error de 2.2%, el margen de error es más alto, en todo caso siempre es 3.5%. Pero entonces le venden una ilusión a la gente, como si fuera una votación. ¿Has visto, no? Este candidato lo ha superado tiene 26.4, el otro tiene 25.8. Está primero. No, pues no es una votación, están empatados. Uno puede tener 24, el otro puede tener 27, o a la inversa, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen, Mario. Las encuestas estas son probabilidades estadísticas, no son resultados. Deberían ser tratadas como tales. En ese sentido, el dato más importante es las otras dos preguntas que hace. ¿Está seguro de su voto? Es una pregunta clave que hay que hacer. Y la otra, el número de indecisos blancos y nulos. Si tú te fijas, todas las encuestas que se han publicado tienen márgenes de indecisos blancos y nulos de alrededor entre 20 y 30%. Y voto blando hasta el 60%. Es decir, gente que podría cambiar su voto, que dice: sí, yo voy a votar por X, pero podría cambiar a Y dependiendo de qué pase. Entonces, en una situación así, querida Paola, las encuestas no sirven, pues, para nada, porque no te están diciendo absolutamente nada. Además de que esta costumbre de querer ver a las encuestas como predictivas, ¿no?, como de que esto va a suceder, es un error conceptual, ¿no? Las encuestas no sirven para predecir el resultado electoral, no es su función. Si quieren ustedes saber el resultado electoral, tienen que leer en la burra del café, en las hojas de coca, en el tarot, ¿no? Pero no en las encuestas. Pero a lo que me refiero es, hay muchas denuncias de que las encuestas están amañadas. Ese es otro elemento. A mí no me consta, ¿no? Yo no puedo hacer acusaciones ni especulaciones en torno a algo que no me consta. Yo presumo, como en todas las cosas, que están bien hechas, que han sido realizadas de acuerdo a lo que dice su ficha técnica, que son 2.500 muestras, que han ido hogar por hogar, que han hecho controles, que el Tribunal Supremo Electoral ha supervisado de alguna manera cómo se ha levantado esa data. Yo presupongo que técnicamente las han hecho bien, ¿no? Que no hay manipulación, pero inclusive habiéndolas hecho todo bien, como les digo, hay estos problemas: demasiados indecisos, demasiado voto oculto, ¿no?, demasiada incertidumbre en el voto como para poder, a partir de las encuestas, ensayar una especulación sobre lo que va a ser el resultado electoral. Porque a mí lo que me preocupa un poco es que evidentemente las encuestas tienen que tener un rigor científico, ¿no? Tiene que ser un método científico. Como lo explicabas, una encuesta que tiene un margen de error mayor al 3% ya no es una encuesta fidedigna. La manera en la que hacen las preguntas, cómo eligen a la muestra. Muchos creen que somos casi 13 millones o 12, mientras más personas o más millones de encuestas, más vas a acercar. Eso es una mentira. Tienes que elegir una encuesta y de acuerdo a la densidad poblacional, por ejemplo, 2.500 es algo que te acerca muchísimo a la tendencia de voto. Pero, por ejemplo, el ex candidato Jaime Dunn sí ha afirmado que para él las encuestas sí son amañadas. Ahora creo que no entró más a profundidad respecto a por qué él cree esto, pero viendo el problema de fondo es algo que preocupa demasiado, ¿no? Porque tal vez en un país, yo creo un poquito más democrático, igual existen empresas encuestadoras, por ejemplo, privadas, que igual tienen cierta credibilidad y que se podría tener este contraste de encuestas, ¿no? Entonces, aunque entiendo que tal vez ni siquiera nosotros podemos saber si están amañadas o no, es la verdad,
Pero ¿qué crees cuál es el mensaje que nos da que existan tantos rumores de que estas encuestas están pagadas? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener memoria, y ustedes que son jóvenes tienen que ahorita anotarse las encuestas, qué han dicho las encuestas, y el 18 de agosto, ¿no es cierto?, comparar qué es lo que ha sucedido efectivamente. Efectivamente, si hay unas variaciones ¿no?, dentro del margen de error, bueno, no hay nada que hablar, estaban realizadas, no hay nada que decir, ¿no? Pero si hay variaciones como en 2020, ¿no es cierto?, de 20 puntos, de 25 puntos, bueno, algo raro hay y habrá que trabajar en la legislación, en el control, en mecanismos de esa naturaleza, ¿no? Efectivamente, hay abusos, ¿no es cierto?, y excesos de los medios de comunicación. Es increíble cómo, por ejemplo, muestran los resultados departamentales, ¿no?, cuando tienen un margen de error del 6, 7, 10%. Es decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué decir que un candidato que tú dices que tiene 12 podría tener 2% o podría tener 20%? O sea, no, pues ya pierde absolutamente todo sentido, ¿no? Es como decir, en mi encuesta, el candidato X tiene entre 1 y 100. Sí, claro, tiene entre 1 y 100, seguro que sí, pero ¿de qué me sirve ese dato? ¿No? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que decía, no es un problema de tamaño de la maestra, ¿no? Es de hacerlo bien. Es como cuando sacas sangre, ¿no? No necesitan sacarte 2 litros de sangre para hacerte un buen análisis de sangre, te sacan 10 centímetros cúbicos porque ahí está toda la información. Lo mismo es en una muestra, ¿no? Por eso se llama muestra también, ¿no? La muestra tiene que estar bien pesada, tiene que ser muy representativa del universo. No hay problema, en todos los hacen. Ahora, también es verdad, hay que ser francos y sinceros, hay una crisis en los estudios demoscópicos a nivel mundial, ¿no? Las encuestas tienen problemas en todos lados, no solo acá. Las empresas más grandes, Gallup, Ipsos, etcétera, tienen problemas en todo el mundo. ¿Por qué? Has visto lo que ha pasado en el Brexit, lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos, todo. Hay 2 problemas con los que se enfrentan. Uno, ya la desconfianza de la gente, ¿no? Ya no le quiere contestar lo que realmente piensa al encuestador, hay mucho voto oculto. Y por otro lado, está la manipulación perversa de la Big Data a través de las nuevas tecnologías y la manipulación del algoritmo, que pueden cambiar el sentir y el pensar de cientos de miles, de millones de personas en media hora, ¿no? A través de las redes sociales y las nuevas tecnologías de información. Es lo que ha pasado en el Brexit, ¿no? O sea, con una información muy precisa, muy determinada, puedes cambiar el sentido de una elección faltando 3 horas, ¿no? Porque así funciona el algoritmo, ¿no? Ustedes que son jóvenes saben perfectamente, ¿no? Ustedes ponen en un correo electrónico, ponen Japón, y les empieza a salir hoteles en Japón, autos en Japón, ¿no? Así funciona, y eso es muy fácil manipular ahora con la ayuda de la inteligencia artificial a un nivel de sofisticación pues casi perfecto, ¿no? ¿Sabe que le comento? Hace unos días atrás estaba hablando con un par de personas y mucha gente menciona lo siguiente, que tiene el temor y el miedo de que exista un fraude electoral en estas elecciones, ¿no es cierto? Muchos afirman también que las últimas elecciones se hizo un fraude electoral. Muchos dicen que efectivamente fue cierto, otros dicen que puede ser que haya sido cierto, que no se existe al 100%, no se afirma al 100% esto, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted las elecciones de este año? ¿Usted cree que realmente estamos en un verdadero proceso democrático, el cual se van a llevar unas elecciones a cabo de la mejor manera posible, dentro del marco de la democracia? ¿Existirá tal vez un fraude? Porque la gente teme, ¿no? La gente aquí, mucho se sugestiona con ese tema, ¿no? Y ahí complementando, porque para tener 2 preguntas sobre el mismo tema, obviamente yo sí creo que estas elecciones son diferentes porque ya no es, el 2019 se tenía muy claro el candidato, que era Carlos Mesa, que muchos eran unos por corrupción, otros por voto útil,
pero más allá de eso era un espectro bastante claro. Ahora yo creo que sí está muy bien entre Samuel y Tuto respecto al voto de oposición, pero también se habla de que, bueno, en el caso de que la primera vuelta salgan ambos, Samuel y Tuto, la segunda es una renuncia de Luis Arce y la sucesión de Andrónico con la habilitación de Evo. Es algo que la gente igual teme bastante, ¿no? Entonces, en ambos escenarios, y tú, Ricardo, has estado muy de cerca en 2019 a Carlos Mesa, muy, muy de cerca, hace una mano derecha de él. El 2019 fue un fenómeno histórico, que nos vamos, de verdad, en nuestra generación, eso está marcadísimo, pero yo sí quiero saber si es que en caso de que suceda esta segunda opción, si es que crees que se puede repetir este fenómeno o no. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Bueno, en primer lugar, hay que diferenciar un poquito el oro de la paja, ¿no? Es muy importante que veamos lo que tiene sustento, lo que podemos analizar y lo que es realmente tirado de los pelos, ¿no? Hay mucha teoría conspiracionista, ¿no? Yo le llamo el terraplanismo de la política, ¿no? Cuando se dice cosas muy extremas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece prácticamente imposible que el señor presidente pueda renunciar y dejarle a Andrónico Rodríguez en un acuerdo con Evo Morales, es decir, me parece muy, muy forzado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del fraude es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque sin duda alguna hay un esquema, un sistema de fraude montado por el neopopulismo autoritario. Funcionó el 2019, funcionó el 2020, va a funcionar ahora. El 2019 los pescamos, ¿no? Y los obligamos a renunciar. El 2020 no fue significativo porque la diferencia fue de 25 puntos, ¿no? Entonces, el fraude son más o menos 5 puntos. Más o menos 3.5 logran en lugares donde no entran los delegados, no hay posibilidad de conseguir las boletas, ¿no? De votación, etcétera, las actas, en fin, y lo de Buenos Aires, que es grosero, ¿no? Que es grotesco, que vienen ya llenas todas las actas y que representan un 1.5% de la votación total. Entonces, pueden manipular y pueden hacer fraude en un 5%. En las actuales elecciones eso va a ser muy importante, ¿no? Imagínate si el señor del Castillo, por ejemplo, que, tenga 1%, ¿no? Con lo que él pueda lograr, si logra 2% más con el fraude, va a salvar la sigla del MAS. O el señor Andrónico Rodríguez, de repente tiene 20%, y con 2 puntos, con 22%, de repente pasa a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, sí, es imperativo tener control sobre eso. Es casi imposible, porque es en el Chapare, el norte de Potosí, el sur de La Paz, ¿no? El Valle Alto de Cochabamba, el Valle en Chuquisaca. Entonces, en esos lugares son inexpugnables, o sea, no van a entrar ni los observadores internacionales, no va a entrar nadie. Entonces, habrá que ver qué hacer. Me gustaría ahí tal vez realizar un diagnóstico institucional, digámoslo así, y el futuro político de nuestro país, ¿no? En cuanto a la gobernabilidad, por ejemplo, ¿cuál cree usted que serían los principales desafíos institucionales que debería enfrentar el próximo gobierno? Depende del resultado, necesariamente. O sea, si el resultado es un resultado como el que prevén las encuestas, en el cual yo no creo, pero digamos, si resultara que las fuerzas democráticas van a tener 2/3 en el Parlamento, bueno, pues la gobernabilidad está resuelta, ¿no? Simplemente van a hacer un pacto entre el señor Quiroga, el señor Doria Medina, el señor Reyes Villa y el señor Rodrigo Paz, y como sucedía en el pasado, ¿no? Antes de que haya el neopopulismo autoritario,
mediante un acuerdo parlamentario se le va a dar gobernabilidad al próximo gobierno. Pero si no es así, si las fuerzas del neopopulismo autoritario todavía son, ¿no es cierto?, tienen posibilidad de controlar alguna de las cámaras o tener una bancada muy grande, bueno, ellos con el apoyo de las calles pueden provocar serios problemas de gobernabilidad. Entonces va a depender del resultado, ¿no? La crisis es tremenda, ¿no? Hay que resolver problemas urgentes, la carestía, los combustibles, los dólares, ¿no? Y hay problemas estructurales, los problemas de institucionalidad, los problemas de la justicia, los problemas más grandes, ¿no? Todo eso se va a poder hacer si es que hay una gobernabilidad. Y tú tienes la amenaza de Evo Morales. Evo Morales lo que quiere ahora es que el voto nulo sea lo más alto posible para después derrocar al próximo gobierno lo más rápido que pueda, ¿no? A un gobierno que él considera que va a ser débil. Por eso todo va a depender de cómo vote la gente el próximo domingo. Algo que me parece muy interesante es el tema de la juventud. Y ya, tal vez sin cambiar de tema, pero sí hablando un poquito más de ti, Ricardo, contarnos un poquito cómo has empezado en la vida política, la edad, las formas, porque creo que la forma en la que ahora los jóvenes entran a la política sí ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en la política muy temprano, porque yo soy de una familia de políticos, ¿no? Mi papá ha sido senador, mis hermanos siempre han sido activistas políticos, han estado metidos en todos los procesos de recuperación de la democracia, de la UDP, de todo aquello, ¿no? Yo, por lo tanto, desde mis 15 años, digamos, 16 años, yo ya estaba metido en la Federación de Estudiantes Secundaria, después entré a la universidad, me metí a la política universitaria, estuve en Centro Estudiantes, en la FUL, ¿no? Esa era la carrera antes, ¿no? Para los chicos que hacíamos política era por la vía de las dirigencias universitarias, por eso hacíamos, ¿no? De ahí vinieron los golpes todavía, el golpe de Natush, el golpe de García Mesa. Yo tuve que salir exiliado en 1980, ¿no? Porque justo me tocó, paradoja del destino, el día del golpe yo era presidente de la UDP juvenil, ¿no? Y bueno, tuve que salir a México, bueno, pero estudié en México y regresé y se recuperó la democracia el 82, yo volví el año 84 y me involucré ya directamente en la política universitaria nuevamente, ya como dirigente docente, fui secretario general de la universidad, director de extensión, en fin, hasta que vino Condepa, ¿no? El año 1988 se fundó el 21 de septiembre Condepa. Yo no fui uno de los fundadores, pero me integré casi inmediatamente. En enero del 89 yo ya estaba metido ahí y a mí siempre me ha gustado la cosa electoral, entonces me metí en la defensa del voto y esas cosas, y estuve en Condepa desde el 89 hasta el 96. Fui primero el secretario de Asuntos Electorales de Condepa y después, muy poco tiempo después, fui el secretario ejecutivo de Condepa durante prácticamente toda la existencia del partido, ¿no? Ahí he sido diputado, he sido presidente de la Corporación de Desarrollo, he ocupado varios cargos públicos y salí de Condepa porque he hecho todo este relato, porque el 96 salí porque junto con otros jóvenes de ese tiempo, Manfred Reyes Villas, Johnny Fernández, Germán Gutiérrez, Mónica Medina y otros, conformamos un movimiento que se llamaba el Movimiento Generacional, ¿no? Todos éramos gente de 30 y tantos años y quisimos dar un soplo de aire fresco a la política de entonces. En esa época los tradicionales eran Jaime Paz, Banzer, ¿no? Goni, etcétera. Y hicimos un gran movimiento que tuvo una enorme repercusión, ¿no? Pero que fue fallido al final porque los tradicionales, como ahora, nos taponearon y no nos dejaron seguir adelante, ¿no? Y se mantuvieron durante mucho tiempo todavía.
Muchos de nosotros, como ustedes han visto, Manfred, Johnny, Yaya Cosío, Germán Gutiérrez, después fueron pues protagonistas de la política nacional, ¿no? Fueron alcaldes, candidatos a presidentes, etcétera, etcétera. Yo el 97 dejé de ser diputado y cuando dejé de ser diputado y fracasó, digamos, llamémoslo así, el movimiento generacional, yo me retraí de la política y como no había aprendido a hacer salteñas ni a arreglar autos, me dediqué a consultor político, ¿no? Y desde entonces, he hecho consultoría política, ya llevo tantos años, 30 y tantos años, y a lo que me he dedicado es a asesorar campañas. Tengo más de 60 campañas asesoradas en toda América Latina. Y bueno, pero al punto a lo que me preguntabas, Paola, los jóvenes tienen que ganar su espacio, ¿no? Nadie se los regala, o sea, es todo lo contrario. Los viejos taponean siempre, ¿no? Como ha sucedido ahora. Ahora no ha habido renovación generacional. ¿Has visto cuántas mujeres valiosas, idóneas, valientes, inteligentes, luchadoras han sido completamente relegadas, han sido descartadas, ¿no? Por listas negras, por acuerdos por debajo de la mesa, etcétera? Pero lo bueno es que ustedes tienen a su favor el tiempo, ¿no? Es decir, los viejos ya nos vamos a ir, ¿no? En muy poco tiempo. Yo creo que para Maure, para Tuto, para Samuel, para todos, esta es la última, ¿no? Y ahí ya no hay pretexto, ¿no? Ahí ya van a venir las nuevas generaciones, y ahora con este componente, que es el componente femenino, ¿no? En aquellas épocas había muy pocas mujeres, ¿no? Mónica Medina y tal vez Remedios Loza, ¿no? Una que otra mujer. ¿Y cómo era la política para ellas? Yo creo que muy difícil. Yo creo que en un ámbito patriarcal, machista, muy hostil, ¿no? Era muy complicado, ¿no? De hecho, Mónica sufrió muchísimo, ¿no? El embate, digamos, del machismo boliviano, cuando tuvo la discrepancia con su esposo, ¿no? Con el compadre Palenque. Y la comadre Remedios también le costó muchísimo, le costó horrores. Ella ha sido diputada en 2 gestiones, y bueno, en esas 2 gestiones no la ha pasado tan bien, ¿no? Es que me parece muy interesante porque, claro, nosotros nos toca leer, nos toca escuchar lo que nos cuentan nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, pero la persecución política antes igual era bastante alta. Así. Y jóvenes, no jóvenes, muchas personas tuvieron que salir del país. Entonces yo creo, lo que yo veo dentro de nuestra generación es que, claro, antes la política empezaba desde el colegio. De verdad que inclusive en el colegio era algo muy normal, por lo que me comentaban, y creo que lo ratifica Ricardo, que en el colegio tú tenías una charla de política tranquilamente. Eso actualmente, la verdad es que yo creo que no pasa. Creo que la juventud ya no creo que no esté interesada. Antes la veía más desinteresada, ahora veo que está surgiendo más interés, pero eso no quiere decir que sea un interés en participar, tal vez un interés en enterarse, pero la participación es algo en lo que yo creo que los jóvenes lo ven muy lejano, y no veo el mismo interés que se tenía antes, inclusive desde el activismo universitario, ya recorriendo otros espacios políticos. Y es muy interesante, bajo mi perspectiva, ver las diferencias, porque, claro, una persecución política, y si nos puedes contar un poquito eso, ¿cómo fue el momento en el que tú te diste cuenta que tenías que irte del país? Bueno, yo he discurrido, digamos, el primer tercio de mi vida en dictadura, ¿no? Y la dictadura era una cosa terrible, ¿no? O sea, es decir, no podías expresar tus ideas, no podías escribir en un periódico, no podías, ni siquiera en un café, en una charla, podías expresarte libremente, porque
había, como tú dices, una persecución política constante, ¿no?, contra las ideas diferentes. Los gobiernos militares han sido muy duros, muy terribles. Y en algunos momentos se ha exacerbado la violencia, ¿no?, como en el golpe de 1980 de García Meza y Arce Gómez, que nos obligó, pues, no había otra. Muchos no pudieron escapar, muchos quedaron en las cárceles, torturados, etcétera. Yo, por azares del destino, tuve la suerte, un primo hermano de mi mamá, el general Aguila Terán, era el jefe del Estado Mayor, ¿no?, y él me sacó del Estado Mayor de Miraflores, donde yo estaba preso, y le dijo a mi mamá, tiene 24 horas para salir, ¿no? Entonces yo tuve que salir a México al exilio en esas condiciones. Yo tuve mucha suerte, ¿no? Otros no tuvieron la suerte, otros murieron, otros fueron torturados, otros fueron encarcelados, en fin. Entonces, no, era pues completamente complejo y difícil. Y los primeros años de la democracia no han sido fáciles, pues, ¿no? Los primeros años de la democracia había estos rasgos autoritarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo es que no hay proceso político de renovación, proceso de cambio real que no esté vanguardizado por la juventud. O sea, en cualquier época son los jóvenes los que producen el cambio, porque los viejos estamos cómodos, los viejos siempre somos conservadores por naturaleza. Son los jóvenes los que tienen que patear el tablero, son los que tienen que mover las cosas. Yo creo ahora, por ejemplo, que estamos viviendo un fin de ciclo, que no se ha dado la renovación generacional para estas elecciones, se va a producir inevitablemente más temprano que tarde, porque los jóvenes van a tomar su lugar, ustedes van a tomar su lugar, lo tienen que conquistar, nadie se los va a regalar, nadie les va a decir, no, ahora les toca, digamos, no, pase por favor, no, o sea, esto es conquistando, ¿no? Pero lo van a hacer, porque así lo han hecho todas las generaciones a través de la historia. Ya que estamos viendo un poco la línea del tiempo, a mí me llama mucho la atención. Usted ha vivido en la época del UDP, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar un poco cómo fue su experiencia? Muchas personas, padres, abuelos, nos hablan de esto, ¿no? Y le hacen la comparación con el temor de que lleguemos a esa crisis económica que vivió el país en los años 80, ¿no es cierto? Con lo que estamos pasando actualmente. ¿Cómo vivió usted esos años 80 en la UDP? El tema de la subida de los precios, el peso boliviano se devaluó totalmente. Creo que comprar un pan costaba millones y millones de pesos bolivianos. ¿Cómo lo vivió? De manera terrible, porque tú sabes que justo me tocó esa época, yo estaba recién casado. O sea, ¿qué edad tenía? Me casé, yo tenía 25 años. Tenía 25. Y recién casado y trabajaba yo para poder sostener a mi familia y a mi hijita que recién había nacido. Uh-huh. Trabajaba yo en 6 lugares. Sí. Trabajaba en la Universidad de San Andrés, trabajaba en la Católica, trabajaba en un instituto de carreras técnicas, trabajaba en la Radio Panamericana, trabajaba en la Radio Fides, ¿no? Y aparte, ¿no es cierto?, trabajaba para un bufete de abogados como una especie de consultor, ¿no?, una cosa así. El sueldo te lo llegaban a pagar, ya no habían billetes, porque ya los billetes no alcanzaban, habían los cheques de gerencia. Cheques de gerencia por 1 millón, o sea, un cheque de gerencia valía 1 millón de pesos bolivianos, ¿no? Y tenías que llevar tu bolsa, a veces hasta una carretilla para llevar, y tenías que ir corriendo a la tienda a comprar lo que te alcance, 1 litro de aceite, 1 kilo de harina, porque en la tarde ya la harina, el aceite costaban más, ¿no?, el doble, ¿no? Entonces eso se llama la hiperinflación. Eso no se ha vivido en ninguna parte, ni siquiera la Alemania de la posguerra ha vivido una cosa como esa, ¿no? No vamos a llegar a eso, ¿no? Por supuesto, no, la cosa no es ni parecida ahorita, ¿no? Tenemos una inflación un poco desbocada, complicada, pero
¿no es cierto?, el país ha cambiado, ¿no? Hay muchos recursos, muchas herramientas a los que podemos usar. Lo que pasa es que este gobierno es un gobierno de inútiles, un gobierno ortodoxo, ¿no?, que no ha querido conversar ni siquiera con el Fondo Monetario, no ha querido, ¿no?, lo que hace cualquier gobierno, ¿no? Brasil, ¿no?, Chile, tienen tratos pues con el Fondo Monetario, sus economías no podrían sobrevivir sin aquello. Este señor, que es profesor de economía de la UMSA, ¿no?, que no ha salido de sus cocheras, ¿no es cierto?, de sus orejeras, con el FMI nada, nos ha llevado a una situación espantosa, ¿no? Pero se va a resolver. Lo urgente, yo quiero decirle a la gente que se tranquilice, lo urgente se va a resolver. El tema de los dólares, de los combustibles, de la carestía, se va a controlar. No es un problema estructural, no es que nuestra economía ya no tiene de dónde, no, es un problema más de administración, de manejo, de hacer unos cuantos acuerdos, en fin. Nuestro problema real, ¿no es cierto?, nuestro problema que no nos permite progresar, que no nos permite pasar a otro nivel, ¿no es cierto?, es el problema de institucionalidad. Aquí las instituciones no funcionan, acá funcionan los caudillos, funcionan las corporaciones, aquí se hace lo que quiere el sindicato, lo que quiere el comité cívico, lo que quiere la Confederación de Empresarios. Ese es el gran problema de Bolivia. El día que nos gobiernen las leyes y haya institucionalidad, esto va a ser otra cosa, porque los recursos humanos, materiales, etcétera, los tenemos. No es tan complicado. Somos 11 millones de personas. Somos un barrio de Beijing, hermano. O sea, somos un distrito de Calcuta, ¿no? O sea, nos podemos organizar bastante bien, ¿no? Pero se requiere que gobiernen las normas, las leyes, las instituciones, no los apetitos personales, los caprichos ni los intereses de algunos grupos particulares. ¿Usted cree que se debería reducir la proporción del Estado, por ejemplo, con sus empresas que crean déficit, ministerios que han creado? Es que muchos dicen que son ministerios que no tienen nada que ver en lo absoluto, por ejemplo. Por supuesto. Cuando no hay institucionalidad, lo que hay es clientelismo, ¿no? Clientelismo, rentismo, ¿no?, basados en un modelo extractivista en la economía. Estamos acostumbrados a darle pega a nuestros partidarios, ¿no? Y para eso obviamente hay que darles en los ministerios, en las empresas públicas, ¿no? Pero cuando funcionen las instituciones, cuando haya un servicio civil, cuando hayan reglas para que tú puedas, de acuerdo a tus méritos, a tu idoneidad, acceder a un puesto de trabajo, etcétera, ya las cosas pues ya van a cambiar completamente, ¿no? Ya no van a necesitar el carnet del partido para que te den una pega, ¿no? Esos son los males que tenemos que superar. Esos son realmente los males estructurales los que debemos combatir. Pero ahí lamentaría una problemática que es el tema social. Totalmente de acuerdo con que yo creo que los movimientos sociales son los que el MAS también los ha metido dentro de esferas institucionales que para mí no corresponde. Creo que la sociedad es parte de la democracia que se den estos grupos siempre y cuando sea de acuerdo a la ley y que no tengan intervenciones que no tienen por qué estar o formar parte de, como las elecciones judiciales, es decir, que, por ejemplo, movimientos sociales como las Bartolinas, que formen parte de hacer un examen para magistrados, no sé a qué viene eso, no me parece que corresponde para nada, pero es una manera de que también han vendido, de que claro, tú formas parte de las decisiones políticas que cambian el rumbo del país, pero son cosas que no tienen por qué mezclarse. Pero ahí, Ricardo, yo sí quería preguntarte el tema de lo social, porque creo que es un factor importantísimo en Bolivia. El tema, insisto, el tema del el mestizaje, el indígena, esta rivalidad que yo sí creo que el MAS ha tratado de
de vender entre el que es cara y el que no. Esas son cuestiones que igual se tienen que ver y que los candidatos no lo han visto. Bajo mi perspectiva, más allá que el vicepresidente del Castillo, Milán Berna, y el binomio de Andrónico y Mariana, que lo tocan bajo la misma perspectiva, no lo han tocado. ¿Pero esto es relevante o no? Absolutamente, absolutamente, pero no tanto para las elecciones, ¿no? Lo que pasa es que en las elecciones no sirven para educar ni para convencer de ideologías, de cosas. Las elecciones hay que ganar con votos y los votos se ganan con estímulos emocionales, ¿no? Lamentablemente así es, ¿no? Pero sí, eso no quita que cuáles son nuestros problemas estructurales. Nuestros problemas estructurales son esos dos, el caudillismo y el corporativismo. Cuando tú hablas de los movimientos sociales y todas estas cosas, no solamente son las Bartolinas, no solamente son los interculturales, los cooperativistas, los cocaleros, los transportistas, también son los comités cívicos, también son las confederaciones de empresarios, las federaciones de profesionales, igual son corporaciones que ven su interés particular, no el interés común, no el bien común. Esa es la definición de una corporación. Le hacen daño pues a la democracia, porque la democracia es por esencia, la democracia es representativa, la democracia se ejerce a través de los representantes, del voto. Hay que revalorizar el papel de la Asamblea Legislativa, pero para eso los diputados y los senadores, que son los representantes legítimos y legales del pueblo, porque los otros no, los otros son minorías eficaces que se han autonombrado. El pueblo está representado en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué pasa? Esos senadores y esos diputados trabajan una vez cada 2 meses, se han acostumbrado, son unos jairas. Cuando yo era diputado, trabajábamos de lunes a viernes, lunes, martes y miércoles trabajábamos legislación, jueves y viernes fiscalización, en las mañanas, todas las mañanas, comisión, todas las tardes plenaria. Como cualquier servidor público. ¿Cómo trabajan los servidores públicos? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esta asamblea ¿cómo trabaja? Es una vergüenza, ¿no es cierto? Es increíble, y en eso la responsabilidad es compartida. Ahí no es solo el MAS propone, el MAS dirige, pero los otros felices, ¿no es cierto? Diputados que tienen, claro, 4 pasajes al mes para ir a sus regiones. Senadores que tienen 4 pasajes al mes, parece, si llegan el martes en la noche o el miércoles en la mañana y se van el jueves en la noche. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que funcione así el primer órgano del Estado? No va a funcionar pues nada, si la cabeza, el lugar de la mayor representación ciudadana no funciona como debe funcionar. Claro, pues entonces lo que funciona es la calle, lo que funciona es el que puede bloquear, el que puede imponer su criterio a través de un bloqueo de caminos, de un corte de calles, ¿no? Esos son los que manejan. ¿Por qué? Porque esta asamblea no se hace respetar y esta asamblea no cumple su función. Si la asamblea, deberíamos empezar por ahí, ojalá alguno de los vicepresidentes o el próximo vicepresidente del Estado me esté escuchando, ojalá que él empiece así, ojalá que en cuanto empiece en noviembre las sesiones de la nueva asamblea, el hombre diga, ¿saben qué, señores y señores? Aquí vamos a trabajar de lunes a viernes, no de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que vamos a trabajar como todos los servidores públicos. En las mañanas vamos a hacer legislación, en las tardes vamos a hacer fiscalización, o comisiones y plenarias. Nos vamos a organizar y le vamos a responder a la gente. Y cuando vengan que bloqueo, que yo quiero una escuelita por allá, que yo quiero tal cosa, no señor, acá en la asamblea se va a discutir eso. Y la asamblea va a resolver, porque nosotros somos los representantes genuinos del pueblo, no las corporaciones. Las corporaciones tienen poder porque esto no funciona, porque si esto funcionara no tendrían ningún poder, porque aquí se harían leyes, se harían fiscalizaciones, se haría todo lo que se tiene que hacer, sería el primer poder del Estado. Ese es el gran problema estructural que tenemos. Me parece bastante interesante porque
Igual, bajo tu experiencia, tú que fuiste diputado, claro, igual lo que comentaban es que había prácticamente sesiones casi todos los días en la asamblea. Todos los días, y a veces sesiones extraordinarias los fines de semana, cuando era necesario. Claro. Cuando habían temas muy, por ejemplo, una fiscalización. Estábamos con un ministro. A veces empezábamos el jueves en la tarde y bueno, le metíamos seguido hasta el próximo lunes, digamos, porque había que terminar la fiscalización. Pero esa es la manera como trabaja una asamblea legislativa. ¿Cuántos meses no sesionan? Meses, 2, 3 meses, no sé, creo desde junio que no sesionan. ¿Cómo es posible? No van a sesionar hasta pasadas las elecciones. Y si hay segunda vuelta, que va a haber, ya no van a sesionar, ya no van a volver a sesionar. Pero cobran, ¿no es cierto?, sus sueldos religiosamente todos los meses, y todos los meses tienen 4 pasajes en avión para ir a donde les dé la gana. Pero igual es importante ver la capacidad de cuando se sesionan de debate que hay dentro de los mismos parlamentarios, ¿no? Y bueno, igual yo te quería preguntar tu opinión, Ricardo, porque claro, desde la nueva constitución igual se tienen las cuotas de género, también de representación indígena, originaria, campesino, pero yo sí me tomaba el tiempo de ver debates dentro del Parlamento mucho antes que entre el MAS, y el nivel de debate sobre una ley era un nivel también intelectual bastante alto, un nivel de debate muy fructífero, ¿no? Que tú podías hasta aprender escuchando lo que se debatía ahí. En cambio ahora ves los debates o inclusive una sesión y es más discurseo político, vas a discursar para tu partido, ni siquiera a veces hablan sobre lo que se está tratando, que es un proyecto de ley, o ya de por sí se empiezan a mechonear entre las diputadas, entre los diputados empiezan a pegar. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el nivel? Ahora, revisando las listas de los candidatos a diputados, senadores, hay personas que dentro de su currículum ponen que son madres de familia, que es algo muy valioso que alguien sea madre de familia, pero no puede ser tu carta de presentación para un cargo como diputado. Sin duda alguna. El MAS ha destruido la institucionalidad. La poca institucionalidad que se construyó en estos años de democracia, de los que hemos hablado, ¿no? El MAS lo ha destruido completamente con su proyecto de partido único, con su proyecto de partido hegemónico. Además, ha corporativizado la asamblea. Por eso te hablo del rentismo, por eso es que te hablo de que el MAS, a través de mecanismos prebendales, la asamblea la ha compuesto de tanto le toca a los mineros cooperativizados, tanto les toca a la Federación de Campesinos, tanto le toca a los interculturales, tanto le toca a los cocaleros, tanto le toca a los transportistas. Entonces, esta asamblea que el MAS ha generado, que ha provocado, es una asamblea que no piensa en el bien común, que no piensa en la comunidad, no son representantes son representantes de sus sectores. El transportista que llega está pensando en su sector, en favorecer a su sector, el intercultural que llega a su sector. Entonces, claro, así están muy cómodos con que no funcione la asamblea, ¿no? O sea, por eso ellos generan. Por eso los presidentes que hemos tenido en la asamblea, hemos tenido el presidente del Senado, un cocalero, durante 5 años, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué han sesionado cada muerte de obispo? Porque no les interesa, porque el poder de ellos está en las corporaciones, no está en la asamblea. Entonces, bueno, esperemos que ahora las cosas cambien, esperemos que ahora el Parlamento sea más diverso, más variopinto, y que sobre todo los representantes sepan que son representantes no de su región, de su departamento, y mucho menos de su corporación, mucho menos de su sector, sino que son representantes del conjunto, de la comunidad, son representantes nacionales. Perfecto. Y también, también para ir finalizando, el tema de las ideologías es algo que muchos lo consideran importante, otros lo consideran que retrasa el nivel de debate
en cuanto a formar tal vez hasta una visión de país, hablar de izquierdas, derechas, que obviamente el espectro político de ideologías es mucho más amplio que la izquierda y la derecha, ¿no? Pero al entendimiento del grosso de la sociedad existe esta categorización simple, por así decirlo. Entonces, yo sí quiero saber, porque, claro, se habla de los candidatos de derecha, de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga, y muchos liberales dicen, no, ¿cómo Samuel Doria Medina, vicepresidente de la Internacional Socialista, va a ser de derecha? O Tuto Quiroga, si está con el FRI, ¿cómo va a ser de derecha? Quiero saber cuál es la verdadera receptividad de Bolivia, de los bolivianos respecto a las ideologías. Las ideologías están en crisis hace tiempo, ¿no? Desde que Francis Fukuyama, imagínate, en la década de los 80, publicó El fin de la historia y el último hombre, planteó este debate, la discusión sobre si las ideologías tenían sentido y tenían cabida en el mundo en el que vivimos. El tiempo parece haber establecido que esa crisis se ha profundizado, se ha ahondado muchísimo más, y ahora lo que hay son causas, ¿no? La causa ambientalista, la causa de los derechos de la mujer, la causa animalista, ¿no? Todas estas causas. Y también hay modas, ¿no? También hay modas que no pueden ser denominadas ideologías. Yo voy a decir algo que de repente a ustedes no les gusta mucho, porque sé que los jóvenes tienen ciertas inclinaciones ahora por esa moda, ¿no? Pero esta moda, por ejemplo, del liberalismo, entre comillas, de lo liberal, ¿no? Son ideas del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? El libre mercado, la libertad económica, la mano invisible del mercado. Estas cosas hablaba David Ricardo, Adam Smith, ¿no? hace siglos, ¿no? Y se han repuesto ahora, ¿no? como principios, digamos, ideológicos, ¿no? Cero Estado, vamos a la libertad, y viva la libertad, carajo, y todas estas cosas. Pero en la sustancia eso, ¿cierto? Le pasa lo mismo que al marxismo, que al socialismo, etcétera. Tuvieron su impacto, tuvieron su importancia en un momento, ¿no? En el momento en que el mundo estaba ideologizado. Hemos vivido todo el siglo XX ideologizados, ¿no? Se han enfrentado el socialismo con el nazismo, con el liberalismo. Ha sido la época, el siglo de las ideologías. Pero hoy día hay que hacer un esfuercito por ser más creativo, por innovar un poco más y ver que ya estas categorías, estos conceptos, ¿no? No nos sirven tanto para aprender la realidad, ¿no? Y que la realidad no es que tú tienes que adaptar la realidad a tus ideas, tienes que adaptar tus ideas a la realidad, así es. ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que hace falta. Entonces, para contestarte, Paola, a mí me parece que el decirle a un candidato, a Samuel, a Tuto, este es más de derecha, este es menos de derecha, no está eso en juego. O sea, no está eso en juego. Tal vez unos grupos muy pequeños, reducidos, votarán en ese sentido, de que yo voy a votar por la derecha, ¿no? Pero es más un tema emocional, es un tema de moda, ¿no? Cuando yo veo en las redes, ¿no? Y dice, yo voy a votar por el candidato que no sea socialista, ¿ya? Lo que está diciendo es, yo voy a votar por el candidato que no sea lo que acabamos de vivir, que es el más, porque de socialismo, esa persona que está escribiendo probablemente no entiende nada, no sabe ni qué es el socialismo ni qué es el liberalismo, ¿no? Pero como la moda es decir, ¿no es cierto? Así como cuando yo era joven, en la universidad solo te enseñaban marxismo. Si no eras de izquierda, eras un marciano, ¿no? O sea, sí, así es. Bueno, hoy día está pasando un poco a la inversa, ¿no? Es decir, si no eres de derecha, ¿no es cierto? Eres un masista, un tipo, ¿no? Descarriado,
¿no? Pero son más cuestiones, yo creo, emocionales que con sustento realmente estructural, ideológico. Pero ahí es súper interesante lo que dices, que solo les enseñaban de marxismo. Sí. ¿Por qué? ¿Quién es el gobierno? La universidad. Era la moda, o sea, en ese momento, así son las modas en la sociedad. O sea, en ese momento era cool ser marxista. O sea, eras, claro, la famosa frase de Churchill, ¿no? Que decía, a tus 20 años, si no eres socialista, no tienes corazón. Si a tus 40 años sigues siendo socialista, no tienes cerebro. Eso decía, ¿no? Churchill. Lo asumió Margaret Thatcher, ¿no? En la década de los 80, Ronald Reagan, todo el neoconservadurismo. Son modas. O sea, ahorita está de moda ser de derecha. Está de moda execrar el socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión. Se cree que, porque se llamaban socialistas, pues Maduro, Chávez, Correa, Evo Morales, decían somos socialistas. De socialistas no tienen nada, cero, ¿no? O sea... ¿Cómo no? Pero, ¿qué tiene un cocalero de socialista? Si lo que más define es la propiedad privada, su cato de coca, a ver, anda a tocar su cato de coca, anda a diles que el Estado controle la cosa. A ver, a un alteño que vota por el MAS, el 80% que votaba por el MAS, anda a dile que no vende en la feria del 16 de julio, que no tiene propiedad privada, que su auto no es su auto, es del Estado. Claro, pero es que eso no es el verdadero socialismo, que el que tiene el poder, claro, para sí mismo, sus cosas van a ser intocables, pero justamente para la sociedad va a ser el tema del nacionalismo, de la expropiación, etcétera. Es como que justamente existe ahí el rechazo hacia el socialismo. Han utilizado toda la parafernalia y han utilizado toda la nomenclatura, digamos. El video, por ejemplo, de Hugo Chávez, que lo podemos poner, que se lo ve ahí, creo que en el centro de Venezuela, y ve todas las propiedades, y se expropia, es algo que... Sí, así es efectivamente, ¿no? Pero es, como te digo, es más el celofán, es la parafernalia, ¿no? En el fondo, ¿qué ha cambiado en Venezuela? ¿Qué se ha vuelto socialista en Venezuela? No. Venezuela, las grandes fortunas, pero los chavistas son los más corruptos y los que tienen más plata y propiedades, y tienen propiedades en Miami, tienen propiedades en todos lados. ¿Qué tienen de socialistas esos señores? No, pero es nada de socialistas. Es que eso es socialismo. No, por favor. Sí. No, por lo menos. Esa es la consecuencia del socialismo. Por lo menos no en términos teóricos, en términos doctrinarios, ¿no? No, por supuesto que no. El socialismo real, entre comillas, de la Unión Soviética, ¿no? Se parecía mucho al nazismo, ¿no? Stalin y Hitler se parecían mucho, ¿no? Eran autoritarios, estatistas, corporativistas, etcétera, ¿no? Pero ese socialismo, ¿qué tenía que ver con las ideas de Marx, de Engels, de Lenin? Absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, no es ese el punto, ¿no? Porque no es es lo mismo que ahorita pasa con Milei, ¿no? Milei es el paladín del liberalismo, o Bukele, ¿no? No. Ya no. Por eso te digo, ¿no? Supuestamente son los paladines de moda, ¿no? La derecha, ¿no? La renovación, ¿ya? Y ves sus medidas. Milei le dijo a los argentinos: yo voy a entrar y voy a cerrar el Banco Central. Yo voy a entrar y voy a volver la moneda argentina dólar. No solo no ha cerrado el Banco Central, lo ha fortalecido al Banco Central. No solo, ¿no es cierto?, no ha cambiado la moneda argentina a dólar, sino que está haciendo puro medidas proteccionistas para fortalecer la moneda local. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es una cáscara, pues, esto de la derecha, el liberalismo, ¿no? ¿Cómo va a suceder con todos? ¿Por qué? Porque ya no estamos en el momento de las ideologías.
Ya no estamos en el momento, es un falso debate, debatir. Yo no podría debatir contigo, ¿no es cierto? Tú eres de derecha, yo soy de izquierda y ahora, ¿no? Porque cuando comencemos a hablar de cosas concretas, nos vamos a dar cuenta que estamos completamente de acuerdo. Institucionalidad, respeto de las leyes, funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces, tú eres de derecha, yo soy de izquierda. No importa, ¿qué importa que seas? ¿No? La cosa es que ahí sí los chinos han avanzado, ¿no? O Chile. Los chinos decían bien, Xiaoping decía, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Ahí, complementando, hay algo que me gustó mucho que dijo, ya no es tiempo de ideologías, y eso es cierto, ¿no? Lo que creo que desde un inicio se ha buscado y se trata de buscar, y creo que, bueno, espero que se solucione, es buscar esa unidad nacional, ¿no? La unidad de todos los bolivianos. ¿Qué importa la cultura, la raza? ¿Qué importa la ideología? Y como usted bien mencionaba, la teoría, la ideología no se puede adecuar a la realidad. No, ¿cómo era? Sí, claro. La realidad no puede adaptarse a la realidad no sino puede. al revés. Exacto, correcto. Es así, ¿no? Porque también estamos hablando de un punto que engloba las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y las ciencias sociales no son ciencias exactas donde te vas a decir sí o sí, o aferrar o seguirte a un guión, un folleto, o que 2 y 2 son 4, no. En las ciencias sociales sabemos muy bien que las cosas pueden cambiar dependiendo de la realidad que vives, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo considero que eso es sumamente fundamental, al igual como lo mencionas, sea de tendencia de izquierda, de derecha o de una tercera posición, pero al fin y al cabo todos tenemos los mismos problemas, todos estamos buscando una solución para generar un cambio real, ver una verdadera renovación como estamos viendo al inicio, ¿no es cierto? Y considero que implementar ideas, proyectos y demás en base a la realidad, trabajarlo en base a la realidad que estás afrontando, ¿no es cierto? Porque no solo por imponer un ideal lo puedes hacer mal y puedes llevar a la ruina toda una nación, ¿no es cierto? Entonces eso me gustó mucho, quería aportar con esa parte, ¿no? Bueno, Ricardo, de verdad ha sido muy interesante. A mí sí me interesaría que volvamos a hacer un Así episodio es. después Así de la es. primera vuelta, porque creo que los tres conseguimos que la segunda vuelta es inevitable. Entonces hay que ver qué tanto cambian las cosas después de este domingo. Claro que sí, con muchísimo gusto, ¿no? Y también para debatir estas cosas que son más profundas, más estructurales, hay que superar un poco también la coyuntura, ¿no? Algún momento hablaremos yo por ejemplo me considero, ni de izquierda ni de derecha, nada, me considero un humanista, ¿no? Si alguna ideología me define, no soy un humanista. Yo creo que ni la idea más grande vale la vida del más humilde de los hombres. Es decir, yo creo que de las personas, quiero decir, ¿no? Sigo hablando como viejito, no tengo enfoque de género. Pero es así, ¿no? Yo creo que el valor supremo es la vida, el bienestar, la felicidad, ¿no? Y no las otras cosas, ¿no es cierto?, que nos han enfrentado, que han provocado guerras mundiales, que han provocado matanzas, masacres, etcétera, ¿no? Por eso, yo, por ejemplo, soy profundamente humanista, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otro episodio. No, sí, me parece súper interesante. También sociólogo, el enfoque es totalmente necesario cuando se hablan de estos problemas que en Bolivia para mí son históricos, el tema de los problemas sociales y algo que si no la política no lo ve, para mí el país, por más soluciones económicas que tengan, yo creo que puede estar en pausa o como estamos por mucho tiempo. Así que de verdad muchísimas gracias, Ricardo. Agradecido soy yo, es muy vivificante y muy edificante conversar con jóvenes siempre y uno no siempre tiene la oportunidad. Gracias. No, gracias y gracias a todos los que nos ven. Gracias Arturo también. Así que esperamos tener un segundo episodio después de las elecciones. A ver cómo sale. Quiero aprovechar igual en agradecer al Café del Parlamento, quien nos da el espacio para que nosotros podamos grabar Presente Bolivia en la ciudad de La Paz. De esta manera también hacerles recuerdo que cualquier persona que venga a consumir en el Café del Parlamento usando el código de Presente Bolivia tiene el 10% de descuento.
Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.